Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy domingo 14 de diciembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 11 de San Mateo, del versículo 2 al versículo 11. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Los que visten con ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un profeta? Eso sí, y créame, más que un profeta. A este se refiere el texto de la Escritura: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olviden de darle seguir. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra a Juan en la cárcel. Y Juan manda a hacer una pregunta a Jesús. Y lo que me asombra más de esta pregunta es la respuesta que le da Jesús. Porque dice el Evangelio: Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo. Juan estaba en la cárcel a causa de la palabra de Dios. Por eso lo habían encerrado, por predicar la palabra de Dios, por denunciar el pecado. ¿Se acuerdan cuando le decía a Herodes que no te está permitido tomar la mujer de tu hermano Filipo? Le denunciaba el pecado a Herodes, el pecado de adulterio. A causa de la palabra, Juan estaba en la cárcel. Y Juan escuchaba las obras que hacía Jesús, a tal punto que él envió a unos mensajeros a preguntar a Jesús, a hacer esta pregunta a Jesús. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esta es la pregunta de Juan que le mandó a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Y lo que me asombra más es la respuesta que le da Jesús. ¿Y por qué es que da esta respuesta a Juan? Jesús le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar a la gente. Esta fue la respuesta que le mandó Jesús a Juan. ¿Y por qué no simplemente le dijo que sí era él el que tenía que venir? ¿Por qué le mandó a decir esto? Cuéntenle lo que ustedes ven,
los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos andan, porque Juan era conocedor de las sagradas escrituras. Y Juan no necesitaba una respuesta común y corriente, sino una respuesta que le abriera la mente, que le abriera el entendimiento para que comprendiera que lo que estaba escrito de Jesús se estaba cumpliendo. Y lo que Jesús le mandó a decir a Juan fue que le enseñaran lo que ellos estaban viendo, las obras que Jesús estaba haciendo, que estaban escritas ya allá en Isaías 42:18. Isaías 42:18, donde hablaba que los cojos andarán, los ciegos verán, los leprosos quedarán limpios y los sordos oyen. Pero ¿por qué Jesús manda esta respuesta con sus discípulos de Juan? Para que Juan se diera cuenta que él era el Mesías, que él era el que tenía que venir. ¿Cómo? A través de las obras, a través de lo que estaba escrito en la escritura de él, del Mesías. Y Jesús también manda una palabra de esperanza a Juan que está encarcelado, porque le dice: y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. ¿Quién era el dichoso? A pesar de que Juan estaba encarcelado, era dichoso. ¿Por qué? Porque por más que lo persiguieron y lo carcelaron, nunca se cayó. Todo el tiempo predicó la palabra de Dios y no fueron capaces de callarlo, hasta que lo tuvieron que matar. Le cortaron la cabeza, pero nunca se cayó. Pero ¿por qué Juan era conocedor de las escrituras? ¿Se acuerdan quién era el papá y quién era la mamá de Juan? ¿Por qué Juan, con esta respuesta que le mandó Jesús, él se iba a dar cuenta que sí era el Mesías, el que había de venir? Porque allá en San Lucas capítulo 1, versículo 5, nos muestra quién era el papá de Juan Bautista. Para que ustedes vean que desde niño Juan había sido instruido en la ley, en la palabra de Dios. Por eso él no necesitaba nada más que le dijeran: sí, yo soy el Mesías, sino que a través de la palabra que Jesús le mandó a decir a Juan, que vieran nada más sus obras y que se las contaran a Juan, Juan se iba a dar cuenta que Jesús era el Mesías, el que había de venir. Y como Juan conocía las escrituras, él iba a quedar satisfecho con lo que iba a escuchar de sus discípulos. ¿Quién eran los papás de Juan? Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo de sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. ¿Quién era el papá de Juan Bautista? Un sacerdote. ¿Y quién era la mamá? Isabel, que también era, dice, y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes, que también era descendiente de una familia de sacerdotes. Y si Juan se crió entre una familia de sacerdotes, iba o no iba a conocer la ley, iba o no iba a conocer la palabra de Dios. Aquí es donde podemos ver qué importante es crecer en una familia cristiana, en una familia conocedora de la palabra de Dios, porque a través de esa familia es que nacen los discípulos, nacen las vocaciones. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día nos faltan familias cristianas, familias que conozcan de la palabra de Dios, familias que instruyan a sus hijos. ¿Por qué la sociedad hoy está como está? Por falta de familias cristianas, por falta de familias que instruyen a sus hijos, por falta de familias que lleven a sus hijos a misa, por falta de familias que lleven a sus hijos a la catequesis, que quieran prepararlos, así como fue preparado Juan, que su padre era sacerdote y su madre era descendiente también de una familia de sacerdotes.
porque así fue como Juan empezó a conocer las Escrituras por medio de sus padres. Por eso, la respuesta que le mandó Jesús era suficiente para Juan. ¿Por qué? Porque él conocía lo que decía la Escritura. Pero si los padres de hoy en día no conocen las Escrituras, ¿cómo van a instruir a sus hijos? ¿Cómo van a crear una mejor sociedad? ¿Cómo van a nacer las vocaciones? Si ni siquiera los padres se quieren instruir hoy con las Sagradas Escrituras. De ahí nacen las vocaciones. Pero primero tengo que instruirme, tengo que conocer las Sagradas Escrituras. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. ¿Quiénes eran? Personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Vean cómo esta familia era cumplidora, se esmeraban por agradar a Dios. Y si ellos eran cumplidores de las obras de Dios, de la ley de Dios, ¿cómo iban a criar a su hijo? También siendo cumplidor de lo que la ley mandaba, de la palabra de Dios. Así instruyeron a Juan. Así comenzó Juan a conocer la palabra de Dios. Así fue como Juan se fue preparando por medio de sus padres. Porque ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Vean lo que dice la palabra de Dios. Esta familia, el padre de Juan, la madre de Juan, eran personas que se esmeraban en practicar los mandamientos del Señor. Personas cumplidoras, que es lo que necesita la iglesia hoy en día. Personas que quieran vivir su fe. Personas que quieran ser cumplidoras de lo que dice la palabra de Dios. Porque no podemos obtener buenos frutos si el árbol no quiere ser abonado. Para el árbol ser abonado, primero tiene que conocer lo que dice la palabra de Dios. Primero tiene que practicar lo que dice la palabra de Dios. Y de ahí nacen los frutos. De ahí nacen los buenos frutos. Pero hoy el árbol no quiere ser abonado. Los padres no se quieren instruir y no van a instruir, mucho menos a sus hijos. Eran personas muy cumplidoras y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Esos eran los padres de Juan el Bautista. ¿Será eso mismo lo que tiene la iglesia hoy? Padres esmerados en cumplir los mandatos del Señor. ¿Será esa las familias cristianas de hoy en día? Personas que se esmeran en cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿O será que las familias de hoy son familias superficiales? Se esmeran en cumplir todo lo que dice la ley, pero la ley de los hombres y la ley del Señor, de ahí no se preocupan por cumplirla. Y por eso hoy tenemos una sociedad como la que tenemos, porque nos falta cumplir los mandatos de Dios, nos faltan familias cristianas. Por eso los hogares hoy se destruyen, por falta del conocimiento del Señor, por falta de familias preparadas, por falta de familias cumplidoras. Dice, se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. Vamos a brincar al versículo 13. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. El ángel, ¿se acuerdan que Zacarías entró en vamos a leerlo desde el 7. No tenía hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Zacarías fue el que le tocó ese día entrar a ofrecer el incienso. Y ahí fue donde se le apareció el ángel y le dijo
que iba a tener un hijo, que su mujer estaba embarazada. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque su oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Que el hijo que iba a nacer de ellos iba a ser un gran servidor del Señor. ¿Dio fruto o no dio fruto la perseverancia de Zacarías y de Isabel? A tal punto que el hijo que le nació iba a ser un gran servidor del Señor. ¿Es importante o no es importante las familias cristianas hoy en día? ¿Por qué? Porque de ahí es donde salen los frutos, los que le van a servir al Señor. Pero necesitamos familias preparadas, familias que se quieran instruir, familias que quieran vivir su fe, familias cumplidoras con los mandamientos y leyes del Señor. Y será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. Y dice: y por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor su Dios. ¿Era una alegría grande o no era una alegría grande para Zacarías todo lo que el ángel le estaba diciendo? Y esas son lo que queremos hoy en nuestras familias, que nuestros hijos sigan los pasos del Señor, que sean servidores del Señor, porque en esta vida no hay mayor gozo y mayor alegría que ser servidor del Señor, que ayudar a otros, que ayudar a los demás, que llevar una palabra de esperanza a aquellos que la necesitan. Pero eso va a suceder cuando ustedes y yo comencemos a practicar y admirarnos en los mandatos del Señor, que seamos cumplidores, que no seamos perezosos y que comencemos a vivir nuestra fe y enseñemos a nuestros hijos a vivir la fe de nuestros padres. Que el Señor les bendiga.